Bien, sigamos entonces con la clase. 3, ¿no? Coloquemos. Es conducción de calor. Conducción de calor en estado estacionario para una esfera, ¿no? Y básicamente sería lo mismo, ¿no? Que hemos hecho acá. Tenemos una esfera. Ok. Tenemos una esfera, ¿no? Que es hueca. Que es hueca. Aquí sería radio 1. Aquí radio 2. ¿No? La temperatura en la parte interna T1 y la temperatura en la parte externa T2, ¿no ves? Entonces, la temperatura, bueno, en la parte interna de la esfera vale T1. La temperatura en la parte externa vale T2, ¿no? Esta acá, como ya dijimos, serían las condiciones de frontera, ¿no? ¿Me escuchan bien, chicos? Sí, se escucha bien. Ah, ya, ok, perfecto. Bien, entonces, ¿cuál sería la ley de matemática de la temperatura para la esfera? ¿No? Habíamos dicho que para una pared plana, para una pared, para una pared plana era la derivada segunda respecto a la temperatura, perdón, la derivada segunda de la temperatura respecto a x dos veces, ¿no? Igual a 0. Para un cilindro, era la derivada respecto a R por R derivada de la temperatura respecto a R igual a 0. Y para la esfera es parecido al cilindro, ¿no? Parecido al cilindro. Sería la derivada respecto a R por R al cuadrado derivada de la temperatura respecto a R igual a 0, ¿no? Es parecido, parecido al cilindro. Entonces, de la parte de la esfera, ¿no? Primero que hemos dicho que integramos, ¿no? Integramos la parte izquierda, integramos la parte derecha y nos va a quedar R al cuadrado, delta R, delta E, delta T, delta T, delta R, igual a C1, ¿no? Y aquí podemos integrar otra vez, entonces sería la derivada de T es igual a C1 por R al cuadrado por delta R, ¿no? Integramos toda esta parte de acá, integramos esta parte de acá. Entonces la temperatura nos va a quedar, perdón, aquí está dividiendo, ¿no? Aquí pasa a dividir. Listo, entonces sería la temperatura es igual. Bueno, la integral de esta parte de acá sencillamente nos va a quedar menos C1 sobre R más C2, ¿ok? Acuérdense, la integral de delta R sobre R al cuadrado es como poner la integral de R elevado a menos 2 delta R. Entonces sería R menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1. Nos quedaría R menos 1 dividido entre menos 1, o sea, menos 1 sobre R, ¿no? Esa es la integral, ¿no? Bien, entonces la temperatura, fíjense que varía de manera exponencial, ¿no? Decreciendo. Entonces, aplicamos a esta ecuación de acá las condiciones de frontera, ¿no? Entonces, para el radio R igual a R1 y para la temperatura T es igual a T1. Entonces, quedaría T1 igual a menos C1 sobre R1 más C2. Esa sería la ecuación número 1. Para R igual a R2 y T igual a T2, sería T2 igual a menos C1 sobre R2 más C2. Y esta sería la ecuación número 2, ¿no ves? Entonces, fíjense que podemos restar la ecuación 1 de la ecuación 2. La ecuación 1 menos la ecuación 2 nos va a quedar T1 menos T2 igual a menos C1 R1 más C1 menos esta parte de acá nos va a quedar
más C1 R2 menos C2. Menos C2, ¿no es? Aquí es C2, pues, ¿no? Entonces, esta parte de acá se elimina con esta parte de acá y nos va a quedar T1 menos T2. Aquí podríamos factorizar C1 y nos va a quedar 1 R2 menos 1 R1, ¿no? O de otra manera, si quieren despejarlo de mejor manera, eh, quedaría R1 menos R2 dividido entre R2 por R1, ¿no? T1 menos T2. Entonces, C1 quedaría R2 por R1 dividido entre R1 menos R2 multiplicado por T1 menos T2. Listo. Listo, hermano. Vamos a pasar acá. Y entonces podemos reemplazar sencillamente en la ecuación número 1 o la ecuación número 2, ¿no? Para poder encontrar C2. Entonces sería T1 menos, ¿no? Igual a menos R2 por R1, R1 menos R2, multiplicado por T1 menos T2, dividido entre R1, ¿no es? Sería esta parte de acá, más C2. Entonces, C2 es igual a T1 más R2, R1, dividido entre R1 menos R2, y aquí sería T1 menos T2 dividido entre R1, ¿no? Se puede tachar estos dos acá, ¿no? Fíjense. Y va a quedar T1. A ver, está bien. Queda T1 más R2 dividido entre R1 menos R2 multiplicado por T1 menos T2. Entonces la fórmula de la variación de la temperatura quedaría menos C1 R2 R1 dividido entre R1 menos R2 multiplicado por T1 menos T2 multiplicado por 1 sobre R, ¿no ves? Más C2, y C2 es igual a T1 más R2 sobre R1 menos R2 por T1 menos T2. ¿Listo? Entonces, una vez que tenemos la fórmula de la temperatura, cómo varía la temperatura, derivamos, ¿no ves? Sería entonces la derivada de la temperatura respecto de R, ¿no? Toda esta parte de acá, como es constante, se vuelve cero. Entonces, la única que derivaríamos sería esta parte de acá, ¿no? Entonces, la derivada de esta parte de acá nos quedaría R2, R1, R1 menos R2, multiplicado por T1 menos T2, y aquí sería sencillamente 1 sobre R al cuadrado, ¿no ves? ¿Por qué? Acuérdense, ¿no? La derivada respecto de R, de 1 sobre R, ¿no? Que sería esta parte de acá, es como poner la derivada respecto de R menos 1, ¿no? Entonces, la derivada de esto acá sería R menos 1 multiplicado por menos 1, ¿no ves? O sea, sería menos 1 sobre R al cuadrado, ¿no? Por eso es que sale de esa manera. Bien, entonces, ya tenemos entonces la derivada y sencillamente, ¿qué nos falta encontrar? El área, ¿no? El área para la esfera, ¿no? Para la esfera en esta parte de acá, lo encontramos de tablas, si quieren, pero bueno, sale 4pi por R al cuadrado por L, ¿no? Donde L vendría a ser el espesor de esta parte de acá, pues, ¿no? De esta parte de acá. Entonces, quedaría finalmente el calor, ¿no? Que acuérdense que sería menos K, vale menos K por el área, por la derivada de la temperatura respecto de R. Entonces, el calor sería igual a menos K, 4 pi R al cuadrado por L, multiplicado por R2 menos, perdón, R2 por R1,
por R1 dividido entre R1 menos R2, multiplicado por T1 menos T2, multiplicado 1 sobre R al cuadrado, ¿no? 1 sobre R al cuadrado se va con esta parte de acá, y finalmente quedaría el calor como menos 4 pi por K por L, R2 por R1 dividido entre R1 menos R2 multiplicado por T1 menos T2, ¿no? T1 por T2, ¿correcto? ¿Listo? Entonces, esta parte de acá sería la ecuación de Fourier para este caso, ¿no? Para el caso de una esfera. ¿Ok? Bien. Copiar entonces y hacemos el siguiente.
Bien, entonces vemos lo último que sería la parte de radiación. Esta parte de acá vamos a definir la ley de Bien. ¿Sí? Suele preguntar también esta parte de acá, ¿no? La ley de Bien. La ley de Bien. En el cual tenemos lo siguiente. Bien. Bueno, la ley de Bien no es más que bueno, primero hay que definir primero lo que sería la ley de Planck, ¿no? La ley de Planck es la parte que nos va a relacionar el poder bueno, el poder, perdón, de emisión espectral de un cuerpo negro con relación a este lambda, ¿no? A este lambda. ¿No? Que este lambda acá sencillamente está relacionado, bueno, es la longitud de onda, ¿no? Es la longitud de onda. Entonces, pondríamos primero lo que es la ley de Planck, ¿no? Ley de Planck. Ley de Planck. La ley de Planck nos relaciona el poder de emisión espectral, ¿no? De un cuerpo negro, que es igual a ¿qué? Una constante C1 dividido entre lambda elevado a 5 multiplicado por el neperiano elevado a C2 dividido entre lambda por T menos 1, ¿no? Esta acá sería la ley de Planck, ¿no? Donde C1 y C2 son constantes, ¿no? Son constantes que, si bien son valores definidos, no se lo van a aprender de memoria, pues, ¿no? Entonces, no lo van a colocar tampoco, ¿no? Lo que sí tienen que saber es que, bueno, la ley de Planck nos da, digamos, ¿no? La relación que hay entre el poder de emisión espectral y la cantidad de longitud de onda. Exactamente dice lo siguiente. Lo coloco, ¿no? El poder de emisión espectral de un cuerpo negro. Que un cuerpo negro es un emisor perfecto, ¿no? Es un emisor perfecto. Y bueno, también receptor de toda la emisión, ¿no? De toda la radiación que incide sobre él. Incide sobre él, ¿no? Ese es un cuerpo negro, pues, ¿no? Entonces, el poder de emisión de un cuerpo negro es la cantidad, ¿no? Es la cantidad de radiación emitida por un cuerpo negro a una temperatura absoluta T por unidad de tiempo. Por unidad de tiempo, superficie y por unidad de longitud de onda. En torno, en torno, en torno a una determinada longitud de onda.
¿Ok? Entonces eso es lo que hace, esa sería la teoría de lo que es la ley de Planck, ¿no? Básicamente el poder de emisión espectral y esta sería la parte teórica, ¿no? ¿Qué exactamente nos dice la ley de Wien? La ley de Wien nos dice que la derivada de este poder espectral, ¿no? La derivada de este poder espectral en torno a un determinado lambda, en torno a un determinado lambda, o sea, a una determinada longitud de onda, eh, hablando en poder máximo, ¿no? ¿No? Y si lo volamos a cero, ¿no? O sea, ¿por qué lo igualamos a cero? Porque ustedes se acuerdan de cálculo uno que si igualamos a cero encontraríamos lo que sería un punto crítico, ¿no? Y podríamos definir básicamente el máximo o el mínimo de la función. Entonces, derivamos la ley de Planck respecto a la longitud de onda, lo igualamos a cero y nos va a dar el poder máximo de emisión que puede tener un cuerpo negro. Nos va a quedar poder máximo. Y este poder máximo es aproximadamente 28.000, bueno, perdón, 2897.8 micrometro Kelvin. ¿Ok? Más o menos para un determinada lambda y aplicando cálculo numérico, ¿no? Encontraríamos ese lambda, ¿no? Y eso es básicamente lo que nos da lo que lo que nos define la ley de Wien, ¿no? Nos da la relación entre el poder de emisión espectral del cuerpo negro con relación a lambda, ¿no? Y de esa manera podemos encontrar el punto máximo, ¿no? De emisión espectral que básicamente define la ley de Wien y nos da este valor de acá, ¿no? Y a ver, para que le coloque aquí, esto de acá sería exactamente, ¿no? ¿Cómo llamaríamos esto de acá? Vayamos. Esto de acá podríamos decir que es. Esto de acá sería la variación de emisión, de poder de emisión, ¿no? De poder de emisión de un cuerpo negro con una determinada longitud de onda para varias temperaturas, ¿no? Ese exactamente, ese sería el gráfico, ¿no? De esta parte de acá, pues, ¿no? ¿No? Ya, ¿no? Entonces, esa gráfica de ahí, ¿no? Nos da la variación de poder de emisión de un cuerpo negro, ¿no? Para una determinada longitud, para varias temperaturas, ¿no? Y eso es lo que nos daría, digamos, la ley de Planck, ¿no? Bueno, perdón, la ley de Wien, ¿no? Entonces, importante si queremos definir la ley de Wien, que coloquen el gráfico, que definan la ley de Planck, ¿no? Que puedan definir qué relaciona la ley de Planck y que con su derivada podríamos definir lo que sería la ley de Wien, ¿no? Esta es la ley de Wien para una determinada longitud de onda y una determinada temperatura, pues, ¿no? Esto es para un cierto rango de visibilidad, ¿no? Y eso es lo que relaciona la radiación de un cuerpo, ¿ok? Entonces, de esa manera definiríamos la ley de Wien, ¿ok? ¿Qué más puede preguntar en la parte teórica? Puede preguntar lo que es la ley de Dalton también, ¿no? La ley de Dalton. Vamos a ver.
¿no? La ley de Dalton es la ley de presiones parciales, pues, ¿no? Ley de Dalton o ley de presiones parciales, ¿no? Básicamente, ¿qué nos dice? Esto también el ingeniero lo avanza. La presión total ejercida por una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones de sus componentes. Cada una la cual tendrá una determinada temperatura y volumen de la mezcla, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué nos dice esto de acá? ¿No? Tenemos una mezcla. Tenemos una mezcla, ¿no? Que tiene dos sustancias, digamos, una sustancia A y una sustancia B. A una temperatura, pues, ¿no? Una temperatura T, ¿no? Y aquí, pues, se mide una determinada presión. Entonces, esta presión de acá, ¿no? Va a ser, bueno, si está compuesto por dos sustancias A y una sustancia B, entonces esta presión de acá va a ser la presión de la sustancia A más la presión de la sustancia B. Entonces, ¿cómo quedaría? Sería la sustancia a una presión A con un volumen A y la misma temperatura, ¿no? Más más la sustancia B, que está a una presión B, tiene un volumen B y tiene una temperatura T, que ya sabemos cuál es el valor, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la ley de Dalton? Nos dice que la presión, ¿no? Es igual a PA más P sub B, ¿no? O de manera genérica, la presión es igual a P sub 1, bueno, la sustancia número 1, más la sustancia número 2, más la sustancia número 3, más la sustancia N, ¿no? O de manera de sumatoria, desde I1 hasta N, P sub I, ¿no? Que sería básicamente para varias sustancias, ¿no? ¿Cómo sería para un gas perfecto, ¿no? De la ley de, de los gases, de la ley de los gases, tenemos que la presión es igual a N RT, ¿no? Dividido entre el volumen, ¿no? Para cada sustancia, ¿no? Sería NI, RT, B sub I, ¿no? Entonces, la fracción de aquí sería Y sub I de cada componente, sería P sub I dividido entre P, igual a NI, RT, B sub I dividido entre NR, B. Entonces, la fracción para un gas perfecto es igual a la presión a la componente dividido entre la presión, ¿no? Igual a NI, ¿no? Dividido entre N, ¿no? Entre N. Bueno, y para un gas real, ¿no? Sencilla, para un gas real, Y sub I es igual a Z, ¿no? El factor de compresibilidad de un gas real, dividido entre ZI, ¿no? Que sería el componente, multiplicado por P sub I sobre P, ¿no? Entonces, para un gas real, ¿no? Para un gas perfecto, para un gas real. Bien, bien chicos, entonces, con esta parte de acá acabaríamos las preguntas teóricas que puede colocar el ingeniero, pues, ¿no? En esta parte de acá. Y ya mañana empezaríamos con el tema de ejercicios. ¿Ok? De parte de acá seríamos el tema de teóricas. Yo le voy a subir el video y le voy a pasar el link para que ustedes puedan ver las clases. Y ya mañana ya voy a pagar el tema del Zoom para que lo tengamos recorrido y no estemos mandando varios links. ¿Ok? Bien, chicos, ¿tienen alguna pregunta de lo que hemos hecho hoy día? Sí, claro, o sea, vamos a hacer puro modelo de exámenes, ¿no? Todos los modelos de exámenes vamos a hacer lo que tengo en los semestres. Claro. No, si la parte teórica que hemos visto ahorita es de modelo de exámenes, ¿no? Él ha preguntado en varios modelos de exámenes la ley de Dalton o la ley de Wien, o bueno, lo que pregunte casi siempre es la parte de la conducción de calor en paredes, en esferas o en cilindros. Eso suele preguntar casi todos los semestres,
¿no? Y quizás en repechaje ya te mete un poquito más lo que es la ley de Bien o la ley de Dalton, ¿no? Eh, o otra pregunta teórica que puede haber por ahí, digamos, ¿no? Pero más lo toma esto para repechaje, ¿no? Lo que suele ser para el primer parcial, digamos, en sí, son la conducción de calor en una pared plana, en un cilindro y una esfera, ¿ok? Y obviamente vamos a ver todos los modelos los anteriores semestres, ¿no? En las clases. Vamos a dividirlo en partes, pues, ¿no? Claro, los modelos que tengan, pásenmelo. Si son de los anteriores semestres, a ver, pásenmelo, los tengo igual, casi todos, de todos los modelos que ha habido este último semestre, pero a ver, pásenmelo por si no lo tengo y lo veo, digamos, ¿no? Obviamente. Bien, ok, chicos, entonces con eso acabaríamos el día de hoy. Entonces mañana le metemos a la misma hora, ¿les parece a las 6? Ok, entonces mañana, chicos, nos vemos a las 6, entonces, que tengan una buena noche. Hasta luego.